¿Alguna vez has sentido como si estuvieras librando una batalla dentro de ti mismo? Como si una parte de ti quisiera agradar a Dios, mientras que otra insistiera en caminos que sabes que solo traen dolor. Esta lucha es real y ocurre todos los días dentro de cada uno de nosotros. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo revela esta guerra secreta entre carne y espíritu, y hoy vas a entender cómo vivir en victoria incluso en medio del conflicto. Prepárate, este mensaje puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Antes de continuar, respóndeme una cosa en los comentarios. ¿Sientes que estás ganando esta guerra dentro de ti o la carne aún ha estado llevando ventaja? Comparte tu experiencia justo abajo, porque cuando hablamos de nuestras luchas, fortalecemos a unos a otros. Pocos perciben que la mayor batalla de la existencia humana no ocurre en campos abiertos ni ante multitudes, sino en el silencio del corazón. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo revela que la carne milita contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque son opuestos entre sí. Esta descripción nos transporta a un conflicto intenso y permanente que se desarrolla dentro de cada ser humano. No se trata de una metáfora literaria, sino de una realidad espiritual profunda. Todos los días, decisiones aparentemente simples revelan quién está venciendo: el viejo yo o el nuevo hombre guiado por Dios. El campo de esta guerra no tiene fronteras geográficas, sino que se extiende por todas las áreas del alma: deseos, pensamientos, sentimientos, elecciones. Es por eso que incluso en momentos de tranquilidad exterior, muchos sienten una tormenta interior. Hay un enfrentamiento entre lo que la carne desea y lo que el espíritu propone. Mientras la carne busca gratificación inmediata, el espíritu apunta hacia la eternidad. Este antagonismo se hace evidente en las pequeñas tentaciones diarias, en los conflictos internos que surgen cuando sabemos lo que es correcto, pero deseamos lo que es incorrecto. Es importante entender que esta guerra no es solo entre el bien y el mal de forma abstracta. Es entre dos naturalezas, una corrompida por el pecado, que heredamos tras la caída descrita en Génesis capítulo 3, y otra regenerada por el Espíritu Santo tras la conversión. Esta dicotomía revela la profundidad de nuestro conflicto. No solo estamos luchando contra malos hábitos o vicios superficiales, sino contra una inclinación interna que se opone radicalmente a la voluntad de Dios. Lo más desafiante es que esta guerra no toma vacaciones. Incluso en los momentos de mayor consagración o aparente estabilidad espiritual, la carne no deja de actuar. Es astuta, paciente y persistente. Es por eso que muchos se sienten culpables o desanimados al caer, incluso después de largos períodos de fidelidad. El enemigo interior conoce nuestras debilidades más íntimas, y si no estamos vigilantes, encuentra brechas para actuar con toda su fuerza. Reconocer la existencia de este campo de batalla es el primer paso hacia la victoria. Fingir que no existe es entregarse al enemigo sin resistencia. Al admitir que esta guerra es real, constante y personal, nos volvemos más aptos para buscar ayuda divina. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra en acción, ofreciendo armas espirituales que son poderosas para destruir fortalezas. Al sumergirnos en Gálatas capítulo 5, nos damos cuenta de que el núcleo del mensaje de Pablo es un clamor apasionado por la libertad. No cualquier libertad, sino la que viene por la acción directa del Espíritu Santo. Para la libertad fue que Cristo nos libertó, afirma Pablo en el versículo 1, y esta frase lleva un peso espiritual tremendo. Cristo no nos liberó de la esclavitud del pecado para que viviéramos en neutralidad o religiosidad, sino para una vida guiada por el Espíritu, en plena libertad. Pero esta libertad no es libertinaje.
Pablo deja claro que es incompatible con la carne. Cuando alguien intenta vivir esta libertad fuera de la orientación del espíritu, el resultado es confusión, legalismo o hedonismo. El espíritu no solo nos libera del pecado, Él nos conduce hacia una nueva forma de vivir, donde somos transformados de adentro hacia afuera. Y en este punto es donde muchos fracasan. Intentan vencer a la carne por la fuerza de voluntad o por disciplina humana, sin comprender que la verdadera libertad solo florece cuando hay sumisión al Espíritu. Gálatas capítulo 5 es casi un mapa espiritual para quienes desean recorrer este camino. Pablo no solo denuncia el conflicto entre carne y espíritu, sino que ofrece directrices claras sobre cómo vencer. Habla sobre andar en el espíritu, vivir por el espíritu, producir el fruto del espíritu. Estos verbos indican un viaje, no una experiencia puntual. No se trata de un ritual, sino de una relación constante con Dios que va moldeando nuestra identidad. Este llamado a la libertad también confronta sistemas religiosos que imponen cargas innecesarias sobre los fieles. Pablo escribe a una comunidad que estaba siendo influenciada por legalistas que deseaban reintroducir prácticas de la ley mosaica como medio de justificación. Pero les recuerda que la justicia viene por la fe y que es el Espíritu el que sella y transforma. Este mismo mensaje sigue siendo urgente hoy. Muchos aún están atrapados en la culpa, el miedo y el desempeño, olvidando que fueron llamados a la libertad por el Espíritu que habita en ellos. La verdadera libertad, por lo tanto, no es ausencia de límites, sino la capacidad de vivir según los propósitos divinos sin ser dominado por la carne. Es un estado del alma en el que las cadenas del pecado son rotas y sustituidas por un nuevo deseo de agradar a Dios. Esta libertad es revolucionaria, transformadora y absolutamente indispensable para vencer la guerra interior. Cuando Pablo menciona las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, no está simplemente enumerando pecados aleatorios. Está revelando un patrón de comportamiento enraizado en deseos corrompidos. La carne es una fábrica de impulsos que, cuando son alimentados, producen destrucción emocional, espiritual y hasta física. Pero lo más peligroso de la carne es su capacidad de disfrazarse como algo natural, deseable e incluso justificable. La carne no actúa de forma directa y grosera todo el tiempo. A menudo se manifiesta como deseos aparentemente inocentes, un poco de orgullo aquí, un resentimiento allí, una pequeña envidia acolá. Pero todos esos sentimientos tienen raíces profundas y consecuencias devastadoras. Secuestran el alma, encierran la mente y alejan el corazón de la presencia de Dios. El pecado, cuando se convierte en hábito, moldea una personalidad deformada que actúa más por instinto que por dirección divina. Esos deseos no surgen en el vacío. Son alimentados por experiencias, traumas, frustraciones y sobre todo por una naturaleza caída que aún resiste a la rendición completa. La carne quiere ser saciada y cuando no es confrontada por el Espíritu, asume el control de las emociones, los pensamientos y las actitudes. No necesita mucho para crecer, un pequeño espacio, un instante de negligencia espiritual y crea raíces profundas. Pablo menciona prácticas como inmoralidad sexual, idolatría, enemistades, celos, iras y muchas otras. Estas obras de la carne no son solo actos externos, sino expresiones visibles de un conflicto interno no resuelto. Demuestran cuánto puede corromper la carne, incluso las buenas intenciones, transformando lo que podría ser bendición en maldición.
El alma que se entrega a la carne pierde la sensibilidad espiritual y se convierte en prisionera de sus propios deseos. Es esencial desmascarar la carne para que pierda su poder. Cuando vemos la carne como el enemigo que es, seductora, disfrazada y destructiva, empezamos a tratarla con la seriedad necesaria. El primer paso para vencer la carne es dejar de justificarla y comenzar a enfrentarse a ella con la ayuda del Espíritu. Solo entonces el alma comenzará a experimentar verdaderamente la liberación. Cuando miramos la lista de obras de la carne en Gálatas capítulo 5, nos damos cuenta de que va más allá de una simple catalogación de pecados. Cada ítem mencionado por Pablo revela algo más profundo, un corazón que ha sido herido, corrompido y que en ausencia del Espíritu intenta lidiar con su dolor de la peor manera posible. Pecados como prostitución, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y glotonerías son ante todo síntomas. Estos comportamientos no surgen de la nada. Muchos de ellos son respuestas desesperadas a la soledad, al miedo, al rechazo, a la frustración. La persona no explota en ira porque solo tiene un carácter fuerte. A menudo carga traumas no tratados, dolores no verbalizados. Los celos excesivos pueden estar ligados a una inseguridad profunda. La idolatría puede nacer de una carencia extrema de pertenencia. Las enemistades, por su parte, suelen florecer donde no hay curación emocional. La carne se aprovecha de estas brechas y transforma heridas en comportamientos destructivos. Es por eso que la guerra entre carne y espíritu no solo es moral, sino también terapéutica. El Espíritu no nos transforma solo para que seamos buenos cristianos, sino para que seamos personas sanadas, enteras, restauradas. Revela las obras de la carne no para avergonzarnos, sino para liberarnos de ellas. Cada pecado, cuando se expone a la luz del Espíritu, revela un área que necesita redención. Y es en ese punto donde la transformación comienza de verdad. El problema es que a menudo las personas intentan vencer estas obras con represión. Se obligan a no pecar, sin tratar lo que alimenta ese comportamiento. Pero la carne no se vence con fuerza de voluntad, sino con rendición. No se trata solo de controlar la ira, sino de permitir que el Espíritu revele lo que alimenta esa ira. No basta con evitar el pecado externo, es necesario permitir que Dios cure la raíz interna. Cuando comenzamos a ver los pecados como síntomas de un alma herida, nuestra mirada cambia. Empezamos a tratar no solo el comportamiento, sino el corazón. Y cuando el corazón es tratado, las obras de la carne pierden su fuerza. Así es como el Espíritu vence, sanando lo que la carne intentó destruir. Una de las formas más sutiles de la carne manifestarse es a través del ego. A diferencia de los pecados más escandalosos, el ego actúa en silencio, sin alarde, pero con poder devastador. Es la voz interior que nos convence de que siempre tenemos razón, que merecemos más, que debemos ser el centro de atención. Cuando Pablo habla de disensiones, contiendas y herejías, está, de cierta manera, describiendo el resultado de ese ego inflamado: división, orgullo espiritual y autosuficiencia. El ego no es fácilmente identificado como pecado, porque muchas veces se camufla en virtudes. La búsqueda de reconocimiento puede parecer celo. La insistencia en tener razón puede parecer convicción. Pero detrás de estos comportamientos puede haber una carne disfrazada de espiritualidad. Y eso es peligrosísimo, porque vuelve al creyente insensible a la corrección y cerrado al mover del Espíritu.
La carne, en este caso, asume el control a través de una rebelión silenciosa. Este tipo de comportamiento generalmente comienza con pequeñas actitudes: dificultad en escuchar, necesidad constante de validación, resistencia a la sumisión. La persona comienza a poner su propia opinión por encima de la palabra, su experiencia por encima de la comunión, su reputación por encima de la verdad. Y sin darse cuenta, deja de ser guiada por el Espíritu para ser controlada por una carne orgullosa y obstinada. ¿El resultado? Relaciones rotas, ministerios perjudicados y un corazón cada vez más endurecido. El Espíritu Santo, por otro lado, nos llama a la humildad. Nos recuerda que hemos sido llamados a servir, no a dominar, que el verdadero liderazgo se prueba en el silencio y no en la imposición, que el poder del reino se manifiesta en la debilidad rendida y no en la arrogancia religiosa. Cuando el Espíritu gobierna, el ego se calla. Pero cuando la carne asume el trono, el yo se convierte en ídolo y la rebelión se instala. Este conflicto entre el ego y el espíritu es quizás el más difícil de vencer, porque exige un quebrantamiento genuino. Es necesario reconocer que, muchas veces, nosotros mismos somos nuestro mayor enemigo, y solo cuando el ego es crucificado es que el espíritu puede actuar plenamente. La rendición no es debilidad, es el inicio de una verdadera revolución interior. En Gálatas capítulo 5, versículo 21, Pablo hace una afirmación que muchos prefieren ignorar. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta no es una advertencia simbólica, sino una declaración directa sobre el destino eterno de aquellos que eligen vivir según la carne. La guerra entre carne y espíritu no es solo una cuestión de desarrollo espiritual o calidad de vida. Es una batalla de vida o muerte eternas. Lo que está en juego aquí es el reino de Dios. Y Pablo no está hablando solo de un futuro después, de la muerte, sino de una realidad espiritual que comienza ahora. Cuando alguien elige vivir dominado por la carne, está rechazando no solo una conducta cristiana, sino el propio reinado de Dios sobre su vida. Es una declaración de independencia espiritual, y esta independencia tiene consecuencias graves. El reino es para los sumisos, los rendidos, los regenerados. Desafortunadamente, muchos se engañan al pensar que pueden convivir con las obras de la carne sin comprometer su salvación. Piensan que Dios pasa por alto, que la gracia lo cubre todo, que el amor es mayor que cualquier error. Sí, Dios es amor y la gracia es poderosa, pero la gracia nunca ha sido un permiso para continuar en el pecado, es poder para vencerlo. Vivir por la carne, de forma continua y deliberada, es rechazar esa gracia y distanciarse del Espíritu. Este alerta de Pablo es, al mismo tiempo, una advertencia y una invitación. Nos llama a evaluar nuestra caminata, no con miedo o condenación, sino con seriedad y reverencia. La guerra que libramos a diario tiene implicaciones que trascienden el presente. Cada decisión, cada elección, cada pensamiento alimentado está construyendo una trayectoria eterna. Y en ese sentido, la carne y el espíritu no son solo tendencias interiores, sino caminos opuestos con destinos distintos. No se trata de perfección, sino de dirección. El verdadero creyente, incluso cayendo, es aquel que se levanta y sigue en la dirección del Espíritu. La carne puede hasta gritar, pero él elige escuchar la voz de Dios. Y en esa elección diaria está el secreto de la salvación perseverante. Permanecer en el camino del Espíritu, incluso cuando la carne intenta atraernos con atajos peligrosos. En medio de la lucha entre carne y espíritu, muchos cristianos se ven exhaustos, como soldados sin armas ni dirección. Y esto ocurre muchas veces porque el Espíritu Santo,
el único capaz de garantizar victoria, ha sido dejado de lado. No intencionalmente, sino por la negligencia espiritual que lo transforma de consejero íntimo en una figura teórica, mencionada pero no consultada. En Gálatas capítulo 5, Pablo no solo habla sobre el conflicto, nos presenta al Espíritu como el único capaz de vencer esta guerra interior. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina que habita en nosotros. Él habla, enseña, guía, consuela, corrige y transforma. Él es el mismo que en Romanos capítulo 8 intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. El mismo que en el libro de Hechos de los Apóstoles capacitó a hombres comunes para vivir de forma extraordinaria. Pero para que Él actúe con libertad, necesita ser buscado, oído, obedecido. Sin eso, la carne toma la delantera y el creyente se vuelve vulnerable a sus propias inclinaciones. El problema es que, en lugar de depender del Espíritu, muchos todavía confían en métodos humanos para vencer la carne. Ayunos hechos sin dirección, disciplinas espirituales vaciadas de fe, consejos motivacionales que ignoran la cruz. Todo esto puede tener algún valor, pero sin la presencia activa del Espíritu, son como armas de madera ante un enemigo armado. El Espíritu es quien capacita, quien revela la verdad, quien nos convence del pecado, quien nos muestra el camino del arrepentimiento. Olvidar al Espíritu es luchar con los ojos vendados, es librar una batalla espiritual con armas carnales. Por otro lado, andar en el Espíritu es caminar bajo influencia divina, donde cada paso se da con conciencia de la presencia de Dios. Esta comunión no ocurre por casualidad. Es fruto de intimidad, oración constante, sensibilidad a la voz de Dios. Y cuando esto se convierte en rutina, la carne comienza a perder su dominio. Redescubrir el Espíritu Santo es redescubrir el poder de la vida cristiana. No se trata solo de buscarlo en momentos de crisis, sino de cultivar una relación continua. Él no está presente solo para librarnos de la tentación, sino para moldearnos en cada área del ser. Cuando Él asume el control, el creyente deja de vivir en la defensiva y comienza a caminar con autoridad. Y la guerra interior deja de ser un tormento para convertirse en un terreno fértil de transformación. Gálatas capítulo 5, versículo 22 presenta uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansidad, dominio propio. Esta lista no es un ideal inalcanzable, sino el retrato de la vida de aquel que verdaderamente se rinde al Espíritu Santo. No se habla aquí de frutos en plural, sino de un único fruto, con múltiples manifestaciones, señal de una naturaleza transformada. Ese fruto no es fabricado por esfuerzo humano, sino generado naturalmente por la presencia del Espíritu. Es como un árbol plantado junto a las aguas, como se describe en Salmos capítulo 1. No necesita esforzarse por dar fruto, pues esto es consecuencia de estar enraizada en el lugar correcto. De la misma manera, el creyente que vive en el Espíritu comienza a manifestar ese fruto, no por obligación, sino por transformación. Amor que no depende del comportamiento del otro. Paz que no se agita con circunstancias. Mansedumbre que resiste a la provocación. Estas manifestaciones no son solo virtudes aisladas, forman un carácter cristiano auténtico. Cada una de ellas confronta directamente una obra de la carne. El amor vence el odio, la mansedumbre disipa la ira, el dominio propio debilita los impulsos, la fidelidad disuelve la inconstancia. La presencia del fruto del Espíritu no solo mejora el comportamiento del creyente, sino que revela al mundo quién está gobernando su vida.
Es un testimonio silencioso pero poderoso de la victoria del Espíritu. Desafortunadamente, muchos aún confunden dones con frutos. Los dones son dados, pero el fruto es generado. Es posible tener dones espirituales y aún ser inmaduro en la fe, pero nadie manifiesta el fruto del Espíritu sin estar profundamente enraizado en él. El don puede impresionar, pero el fruto convence. Es la prueba viva de que la guerra interior está siendo ganada, no por medio de perfección, sino de transformación continua y visible. Vivir una vida fructífera es el gran llamado del cristiano, no para mostrar superioridad, sino para glorificar a Dios e influir en el mundo. El fruto del Espíritu no es solo una señal interna de salvación, sino una bendición externa que alcanza a otros. Es a través de este fruto que los hogares son sanados, las relaciones son restauradas, las iglesias son edificadas, y todo comienza con una simple decisión: dejar que el Espíritu produzca en nosotros aquello que la carne jamás será capaz de imitar. Entre todas las manifestaciones del fruto del Espíritu, el amor ocupa el primer lugar. Y esto no es por casualidad. El amor es más que un sentimiento noble. Es la esencia del propio Dios, como afirma 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. También es el arma más poderosa contra las embestidas de la carne. Donde hay amor verdadero, la carne pierde espacio. El ego no resiste al amor sacrificial. La envidia se deshace ante la generosidad. La ira se calla frente a la compasión. El amor, según el Espíritu, es diferente del amor condicionado, que depende de reciprocidad. Él ama incluso cuando no es correspondido. Él perdona antes incluso de ser pedido. Él sirve sin esperar aplausos. Este tipo de amor no nace del esfuerzo humano, sino de la comunión con Dios. Cuando el Espíritu Santo gobierna, Él nos capacita a amar como Cristo amó, con entrega, gracia y profundidad. Y este amor es una fuerza que desarma la carne, desmantela el orgullo y rompe cadenas emocionales. La falta de amor, por otro lado, es el terreno fértil para que la carne opere. Enemistades, celos, divisiones, iras. Todo esto florece donde el amor está ausente o es superficial. El amor auténtico expulsa el miedo, desarma la competencia, construye puentes donde la carne solo ve muros. Es imposible amar como Cristo y al mismo tiempo alimentar las obras de la carne. El amor nos torna sensibles al otro y por consiguiente menos propensos a actuar según impulsos egoístas. El Espíritu no solo nos ordena amar, Él nos enseña cómo. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35 que «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos a otros». Este amor es el distintivo del cristiano verdadero. No basta con asistir a cultos, llevar una Biblia o hablar en lenguas. Si no hay amor, todo esto se convierte en solo una performance religiosa. El amor es la evidencia más clara de que el Espíritu está venciendo la guerra interior. Por eso, amar no es un mandamiento pesado, sino una estrategia divina. Es la forma más eficaz de silenciar la carne y exaltar el Espíritu. Cuando elegimos amar, incluso ante la injusticia, estamos eligiendo vencer. No por fuerza o por argumento, sino por la presencia del Espíritu que habita en nosotros. El amor, por tanto, es más que una virtud. Es la bandera de la victoria en la guerra secreta del corazón. Entre los aspectos más subestimados del fruto del Espíritu está el dominio propio. Y, paradójicamente, él es uno de los más necesarios para vencer la guerra interior. Este autocontrol no es represión emocional ni rigidez comportamental, sino una fuerza silenciosa que coloca la carne bajo sujeción. En Gálatas capítulo 5,
Esta virtud cierra la lista del fruto del Espíritu como un sello de autoridad sobre los deseos desordenados que habitan en el corazón humano. El dominio propio actúa en las decisiones solitarias, en las respuestas que no damos, en las palabras que elegimos callar, en los impulsos que logramos contener. Él no actúa con alarde, sino con firmeza. Y precisamente por eso es tan poderoso. Se manifiesta cuando el Espíritu gobierna los afectos y los deseos más profundos, orientando nuestras acciones con sabiduría y no con prisa o instinto. Este autocontrol no viene del temperamento o de técnicas psicológicas, es generado por la presencia activa del Espíritu en el íntimo. Es este dominio el que impide a la carne asumir el volante de la vida. Él frena la lengua antes de que la ira se transforme en ofensa, interrumpe la mirada antes de que la codicia gane espacio, retiene la mano antes de que se cometa la acción errónea, y todo esto ocurre internamente, sin público, sin aplausos, sin reconocimiento humano. Es una batalla que solo Dios ve, pero que define el destino del guerrero. Vivir con dominio propio es una evidencia de madurez espiritual. El niño espiritual se entrega fácilmente a los deseos. El adulto en la fe aprende a discernirlos y resistirlos, y esta resistencia no es solo un no al pecado, sino un sí a la voluntad de Dios. Cada vez que elegimos el dominio propio, reafirmamos quién gobierna nuestra vida. Es como si dijéramos: Espíritu, continúa al mando. Prefiero tu dirección a la satisfacción momentánea de la carne. Estas pequeñas victorias silenciosas construyen una vida sólida. Evitan heridas profundas, restauran relaciones, protegen el corazón. El dominio propio no es ausencia de sentimientos, sino el direccionamiento correcto de los mismos. Y quien aprende a ejercitarlo no solo vence la carne, se convierte en instrumento de paz, referente de equilibrio, reflejo del carácter de Cristo. La idea de paz en medio de una guerra puede parecer contradictoria, pero en Gálatas capítulo 5, la paz es justamente uno de los frutos producidos por el Espíritu Santo en medio del conflicto con la carne. No se trata de ausencia de lucha, sino de serenidad mientras se lucha. Esa paz no es emocional ni circunstancial. Ella es espiritual, fundada en algo mayor que las situaciones externas o los sentimientos pasajeros. La carne promueve inquietud, prisa, ansiedad. Ella es movida por el ahora, por el inmediatismo. El espíritu, por otro lado, conduce a la paciencia y a la confianza. La paz que Él produce es como un río tranquilo que fluye incluso cuando el mundo está en caos. Es la paz que Jesús prometió a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 27. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Esta paz es firme, constante e inexplicable. Tener paz en medio de la guerra es saber que incluso luchando contra tentaciones, incluso siendo confrontado por la carne, el creyente no está solo. Es llevar en el corazón la certeza de que Dios está en control, que el Espíritu no abandona el campo de batalla y que cada caída puede convertirse en lección. Esta paz viene de la convicción de que la guerra ya tiene un vencedor, y ese vencedor es Cristo. Cuando esta verdad se instala en el corazón, la ansiedad pierde fuerza y el alma encuentra descanso incluso mientras lucha. La paz también significa reconciliación consigo mismo. Muchas veces, la guerra interior es intensificada por culpas antiguas, autojuicios severos, sentimientos de indignidad. El Espíritu trae sanación en estas áreas y restituye la dignidad perdida. Él muestra que, incluso en proceso, ya somos aceptados por Dios. Y esta reconciliación interior trae una paz que trasciende la lógica humana. Es el tipo de paz que no se compra,
no se enseña en cursos, sino que se experimenta en la presencia del Espíritu. Vivir con esta paz es resistir al desespero, es silenciar la carne que grita y dar voz al Espíritu que susurra. Es tomar decisiones sin prisa, actuar sin miedo, esperar sin ansiedad. Quien camina en paz en medio de la guerra no es alguien insensible, sino alguien fortalecido por una confianza sobrenatural. Y esta confianza transforma incluso los días más turbulentos en oportunidades para revelar la gloria de Dios. Quizás una de las afirmaciones más radicales de Pablo en Gálatas, capítulo 5, esté en el versículo 24. Los que son de Cristo Jesús crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Este lenguaje de crucifixión no es simbólico ni opcional. Es un llamado al sacrificio constante. Crucificar la carne significa exponerla a la muerte, no dejarla vivir. Es renunciar a sus deseos, voluntades, pasiones, no una vez, sino continuamente. Diferencia de simplemente resistir o ignorar la carne, crucificarla exige dolor, decisión y perseverancia. La cruz no es cómoda, ella es lugar de rendición total. Y esto implica abandonar hábitos, deconstruir pensamientos, negar placeres que alimentan el ego y distancian de la voluntad de Dios. No se crucifica la carne con discursos o intenciones, se derrota por actitudes prácticas de obediencia. Y esto puede incluir alejarse de ambientes, cortar relaciones tóxicas, cambiar rutinas y confrontarse a sí mismo con seriedad. Este proceso no ocurre sin lucha. La carne patalea, resiste, intenta sobrevivir. Pero cuando el creyente entiende que no se trata solo de vivir para Dios, sino de morir para sí mismo, la transformación comienza. La carne crucificada pierde su fuerza porque deja de ser alimentada, y cada renuncia se convierte en un acto de adoración. La cruz que parecía castigo se revela camino de vida. Morir a los propios deseos es abrir espacio para la vida plena del Espíritu. Esta muerte no lleva a la frialdad espiritual, sino al contrario, conduce a la libertad. Cuanto más se crucifica la carne, más ligera se vuelve el alma. Las cadenas del pecado se sueltan, las presiones del mundo pierden influencia, las expectativas humanas dejan de pesar. Lo que permanece es una vida nueva, que no depende de la carne para sentirse viva. El Espíritu pasa a ser la fuente, el sustento, el verdadero placer. Vivir esta crucifixión diaria es entender que no hay atajo para la madurez. Quien quiere andar en el Espíritu debe pasar por la cruz, y esta cruz no es el final, sino el inicio. Ella es el altar donde la carne muere y el Espíritu florece, y quien abraza esta práctica no solo vence la guerra interior, se convierte en un canal de vida para otros, testimonio vivo de que es posible morir para vivir de verdad. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, Pablo hace una invitación directa: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta expresión, tan simple a primera vista, carga una verdad profunda. Vivir por el Espíritu no es solo creer en Dios o aceptar la salvación. Es sumergirse en una nueva realidad espiritual, donde cada decisión, pensamiento y actitud es influenciada por su presencia activa y constante. Esta nueva realidad no es abstracta, ni mística en exceso para ser practicada. Se traduce en elecciones diarias, lo que se oye, lo que se dice, cómo se reacciona, con quién se camina. Vivir por el Espíritu es permitir que Él sea el filtro por el cual se observa el mundo. Es tomar decisiones que no siempre agradan a la carne, pero que reflejan la voluntad del cielo. No es vivir en una burbuja espiritual, sino enfrentar los desafíos de la vida con los ojos y el corazón guiados por Dios. El Espíritu nos conduce,
por caminos que muchas veces desafían nuestra lógica. Él nos pide perdonar cuando la carne quiere venganza, esperar cuando el instinto grita por prisa, callar cuando el ego desea responder. Esta conducción no es impuesta, es voluntaria. El Espíritu no fuerza, Él invita. Y a medida que el creyente responde a esta invitación, su vida va siendo moldeada con firmeza y gracia. Deja de ser guiado por impulsos y pasa a vivir por principios eternos. Vivir por el Espíritu también nos posiciona de manera diferente ante las pruebas. En lugar de desesperación, hay confianza. En lugar de murmuración, hay gratitud. En lugar de fuga, hay confrontación. Esta nueva realidad nos hace resilientes, no porque seamos fuertes, sino porque estamos conectados. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. A la fuente de todo poder. Y cuando esta conexión se convierte en el centro de la vida, incluso las tormentas se enfrentan con esperanza. Esta vida en el Espíritu es el mayor testimonio que un cristiano puede ofrecer. No son los discursos ni los títulos, sino la evidencia de un alma gobernada por Dios. Quien vive por el Espíritu trae paz donde hay guerra, sabiduría donde hay confusión, luz donde hay tinieblas. Y esto no por mérito propio, sino porque decidió abandonar el control y confiar plenamente en aquel que transforma todas las cosas. Aunque parezcan sinónimos, vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu apuntan a dimensiones distintas de la experiencia cristiana. Pablo usa ambas expresiones en Gálatas capítulo 5 para mostrar que no basta con recibir la vida espiritual, también es necesario practicarla. Vivir por el Espíritu es nacer de nuevo, recibir la salvación, estar espiritualmente vivo. Andar en el Espíritu es transformar esa nueva vida en un estilo de vivir, un camino constante de decisiones alineadas a la voluntad divina. Muchos cristianos viven por el Espíritu, pero aún no han aprendido a andar en él. Han sido regenerados, pero siguen atados a patrones antiguos. Poseen la semilla, pero no han desarrollado el fruto. Es como tener un motor encendido, pero no moverse. Andar exige movimiento, dirección, constancia y más. Requiere atención a la voz del Espíritu, sensibilidad a lo que Él dice, disposición para obedecer incluso cuando es difícil. Andar en el Espíritu es caminar por un sendero donde los pasos son guiados por la palabra y sostenidos por la oración. Cada día trae nuevos desafíos y cada decisión es una oportunidad de reafirmar quién está al control. Esta caminata involucra renuncia, pero también placer. No se siente pesada cuando se entiende que el Espíritu es un compañero presente, no un fiscal distante. Él no nos acusa cuando tropezamos, sino que nos levanta y nos anima a seguir adelante. La diferencia entre vivir y andar en el Espíritu también se revela en los frutos. Quien solo vive por el Espíritu puede incluso conocer verdades bíblicas, pero sus acciones no reflejan esa verdad. Pero quien anda en el Espíritu expresa, incluso sin palabras, el carácter de Cristo. Sus actitudes revelan amor, paciencia, dominio propio. Su vida es coherente con su fe. Y esta coherencia es lo que da fuerza al testimonio cristiano en el mundo. Por lo tanto, la gran cuestión no es solo si alguien está salvo, sino si está caminando en esta nueva vida. El llamado del Espíritu no es para un evento, sino para una jornada. Y quien acepta andar con Él se da cuenta de que cada paso,
Incluso en terrenos difíciles, es una oportunidad para crecer, madurar y parecerse más a Cristo. Es una de las preguntas más inquietantes en la vida cristiana. ¿Cómo puede alguien que ya ha conocido la verdad, que ya ha tenido experiencias con Dios, continuar cautivo a los mismos pecados, hábitos y comportamientos? Gálatas, capítulo 5 responde con claridad: porque hay una guerra entre carne y espíritu, y no todos eligen alimentar el lado correcto. La libertad en Cristo fue conquistada, pero necesita ser mantenida y vivida diariamente. De lo contrario, la carne reasume el trono y la esclavitud vuelve a instalarse. Muchos permanecen cautivos porque subestiman el poder de la carne. Creen que, por haber aceptado a Jesús, automáticamente vencerán todos los deseos antiguos, pero la conversión es el inicio del viaje, no su fin. Es como recibir una casa nueva, pero continuar viviendo en la antigua por costumbre. La carne no se jubila después de la salvación, continúa intentando influir, seducir, dominar. Y si el espíritu no es buscado con intencionalidad, la libertad prometida se convierte en una realidad distante. Otros viven cautivos porque no entendieron la profundidad de la rendición. Aceptar a Jesús como Salvador es una cosa, reconocerlo como Señor es otra. Cuando la voluntad personal sigue gobernando, cuando el ego no es confrontado, la carne encuentra espacio para actuar, y cuanto más alimentada, más fuerte se vuelve. Muchos quieren los beneficios del reino sin someterse a su rey, y esta incoherencia espiritual genera estancamiento, frustración y muchas veces alejamiento. También hay quienes están presos por heridas no tratadas, rencores antiguos, traumas, mal resueltos, pecados no confesados. Estas áreas se convierten en escondites de la carne, fortalezas espirituales que solo pueden ser destruidas con la verdad y la acción del Espíritu. No basta con ignorar estas heridas, es necesario llevarlas a la luz, buscar sanación, permitir que el Espíritu Santo trate con profundidad aquello que ha estado escondido por tanto tiempo. La buena noticia es que nadie necesita permanecer cautivo. La libertad está disponible, el Espíritu está presente, el poder de Dios es suficiente, pero se requiere decisión, disciplina espiritual, entrega. La carne puede ser fuerte, pero el Espíritu es infinitamente más poderoso. Y todo aquel que decide andar en la luz, renunciar al pecado y confiar en la dirección del Espíritu, experimentará día tras día la verdadera libertad prometida por Cristo. La victoria del Espíritu sobre la carne no sucede por casualidad ni de forma instantánea. Se trata de una construcción diaria, hecha de elecciones conscientes y hábitos espirituales cultivados con celo. En Gálatas capítulo 5, el contraste entre carne y espíritu deja claro que la naturaleza que será más fuerte en nosotros es aquella que se alimente más. La carne se fortalece con la negligencia espiritual. El espíritu crece con comunión, obediencia e intimidad con Dios. Fortalecer al espíritu es, ante todo, priorizar la presencia de Dios. Esto comienza con la palabra, no solo leída, sino meditada, internalizada, aplicada. La lectura bíblica diaria no es un ritual religioso, sino una forma de reprogramar la mente y renovar el entendimiento, como orienta Romanos, capítulo 12. La oración es otro pilar. Hablar con Dios, abrir el corazón, escuchar su voz, llorar ante Él. Quien ora no solo desahoga, se transforma. El alabanza, la adoración, el ayuno, el servicio al prójimo, todas estas prácticas debilitan la carne al mismo tiempo que fortalecen al espíritu. Redirigen el enfoque hacia Dios, desmascaran el orgullo y crean espacio para el actuar divino. Pero todo esto necesita hacerse con sinceridad, no como mera rutina.
Es el corazón quebrantado lo que atrae el mover del Espíritu. Es el arrepentimiento genuino lo que prepara el terreno para la transformación. Por otro lado, debilitar la carne exige vigilancia. Evitar alimentarla con lo que se ve, escucha, consume. Romper amistades que conducen al pecado. Renunciar a hábitos que refuercen los deseos carnales. La carne no se debilita solo con oración. Muere cuando deja de ser alimentada. Esto requiere firmeza y muchas veces dolor, pero es un precio que vale la pena pagar por una vida guiada por el Espíritu. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, es un viaje, pero cada día en que el Espíritu es alimentado y la carne es descuidada, la balanza espiritual se inclina hacia el lado de la vida, y con el tiempo, lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Decir no al pecado, resistir las tentaciones, actuar con gracia, perdonar con facilidad, amar con profundidad. La victoria comienza en los bastidores, en lo secreto, donde Dios moldea guerreros invisibles que ganan batallas silenciosas. Nada es más convincente que la transformación visible de alguien que antes era esclavo de la carne y hoy camina en libertad por el Espíritu. Estos testimonios vivos son como faros en medio de la oscuridad, proclamando que el Evangelio funciona, que el Espíritu transforma y que la carne puede ser vencida. Gálatas capítulo 5 se vuelve real cuando observamos vidas restauradas, hogares reconstruidos, vicios vencidos, corazones curados. Es el Evangelio en acción, no solo en palabras. Cada historia de transformación es una predicación sin púlpito. Ese hombre antes violento, ahora manso. Esa mujer antes dominada por la vanidad, ahora centrada en el servicio. El joven antes preso en vicios, ahora discipulador de otros. El anciano que antes murmuraba, ahora inspira fe. Estas vidas demuestran que el fruto del Espíritu no es utopía, sino realidad para quien se rinde. Y más que eso, ellas despiertan hambre en otros que aún están luchando. Los testimonios también son herramientas del Espíritu para edificar la fe de la Iglesia. Sirven como recordatorios de que no hay caso perdido, de que nadie está demasiado lejos de la gracia, de que la carne puede ser derrotada por más resistente que parezca. Muestran que el poder de Dios no está restringido a los días bíblicos, sino que actúa hoy, en cualquier lugar donde haya alguien dispuesto a entregarse por completo. Pero es importante recordar que cada testimonio comenzó con una decisión. Nadie nace maduro en la fe. Todos enfrentan batallas, caídas, reinicios. La diferencia está en quien persevera, en quien no se rinde, en quien confía en que el Espíritu es capaz de levantar lo que la carne destruyó. Estos héroes invisibles no son perfectos, pero son fieles. Fallan, pero continúan. Lloran, pero no se detienen. Y en eso reside la belleza de su historia, en la consistencia de quien eligió andar en el Espíritu a pesar de las luchas. Ser un testimonio vivo es más que tener un pasado escandaloso. Es tener un presente coherente, un corazón rendido y un futuro prometedor. Es probar al mundo que la gracia funciona, que el Espíritu habita y que la carne, aunque ruidosa, no es invencible. Estas vidas transformadas son las mayores evidencias de que cuando el Espíritu gana, todo cambia. Toda guerra tiene un fin, y la guerra entre carne y Espíritu también tendrá su desenlace. En Gálatas capítulo 6, justo después de que el apóstol Pablo hable sobre este enfrentamiento, apunta al resultado de la siembra espiritual. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La victoria del Espíritu no es solo una mejora en el comportamiento o un aumento en la paz interior. Es una cosecha eterna, gloriosa, incorruptible. Cuando el Espíritu gana, la vida adquiere propósito. Los frutos se multiplican, las obras
de la carne se dejan atrás y la presencia de Dios se convierte en una realidad cotidiana. Pero hay algo aún mayor reservado: la eternidad con Cristo. No como recompensa por mérito, sino como consecuencia natural de una vida rendida. El Espíritu nos prepara no solo para vivir bien aquí, sino para habitar con Él para siempre. Esta victoria también se percibe en cómo vemos la vida. Las prioridades cambian, los valores se realinean. Lo que era motivo de ansiedad pierde fuerza. Lo que antes parecía importante se revela irrelevante. Y lo que es eterno gana centralidad. El Espíritu nos lleva a vivir con los ojos en alto, a caminar con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Él transforma el hoy y nos prepara para el mañana eterno. La carne, por más seductora que sea, solo puede ofrecer placeres pasajeros y frustraciones profundas. El Espíritu, en cambio, nos conduce a una alegría que no depende de circunstancias, a una esperanza que no decepciona, a una herencia que no se corrompe. Y cuando esta realidad se instala en el alma, la guerra deja de ser una carga y se convierte en un campo fértil de crecimiento y fe. La victoria del Espíritu no es teoría, es promesa. Es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y aunque la batalla continúe hasta el último suspiro, quien elige andar con el Espíritu ya lleva dentro de sí la certeza del desenlace, un corazón libre, una vida transformada, una eternidad garantizada. Que esta verdad sea vivida con intensidad y que al final de todo podamos decir con confianza: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios cómo el Espíritu ha vencido a la carne en tu camino. Tu historia puede inspirar a alguien que aún está luchando. Comparte este video con familiares o hermanos en Cristo que necesitan recordar que todavía hay esperanza y fuerza para continuar. Y si deseas seguir recibiendo palabras que edifican y despiertan, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, tu fe se alimenta con profundidad y verdad.